estamos dando esta capacitación para saber cómo abordar, cómo conocer este flagelo. Les doy la cordial bienvenida a cargo del doctor Gabriel Antonio Facundo Peña, director regional de trabajo. Asimismo, está con nosotros la abogada Socorrito Nonajulca Ramírez, especialista en promoción social del Gobierno Regional Piura y representante de la Comisión Regional de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, a quien le vamos a ceder para que dé un saludo de sensibilización contra este flagelo. Gracias. Socorrito, por favor. Muchas gracias, Milagritos, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes con todas y con todos los presentes. Saludar a los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como la Dirección Regional de Trabajo Piura por esta capacitación, la trata de personas y su vinculación con el trabajo forzoso. Qué importante es saber que existen instituciones que se interesan en fortalecer el conocimiento de funcionarios y servidores de la región Piura respecto a este tema tan delicado como lo mencionó Milagritos, la trata de personas y el trabajo forzoso, para poder conocer cuál es la vinculación entre ellos. Sé que esta actividad se está realizando en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, campaña Corazón Azul, que fue una iniciativa pues de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Orientada a sensibilizar y crear conciencia respecto a la problemática en la población mundial acerca de la lucha contra este grave delito y su impacto en la sociedad. El corazón azul, que hoy día lo llevo puesto, se ha convertido en el símbolo internacional de la lucha contra la trata de personas, representando la tristeza de las víctimas que son objeto de este grave delito, así como también pues se manifiesta la insensibilidad, ¿no?, de aquellas personas que compran y venden a otros seres humanos. Todos sabemos y somos conscientes que la trata de personas es un delito que transgrede la dignidad del ser humano, cosificándola, convirtiéndola en un objeto comercial. Es por ello que todos debemos estar muy alertas y sumarnos para evitar que existan más víctimas de trata de personas en nuestra región Piura. Por ello les motivo a permanecer en esta capacitación y podamos aprender lo que nos vienen a enseñar el día de hoy desde el Ministerio de Trabajo. Bien, muchas gracias, Milagritos. Gracias a todos. Gracias a ti, Socorrito, por tus palabras sensibilizadoras. Vamos a darle las gracias también a la Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo por tener en esos momentos como capacitador al doctor Eduardo Berrío Sosa, especialista de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en estos momentos. Le doy el pase para que usted inicie su exposición, agradeciéndole nuevamente su presencia y de los funcionarios que hicieron posible que esté aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Ante todo, quiero extenderles un cordial saludo por parte de mi director, el doctor Luis Alberto Serrano, director de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales, que justamente me ha dado el encargo de poder participar en este evento a fin de poder explicarles de manera precisa, de manera, digamos, concisa acerca de lo que es la vinculación entre la trata de personas y el trabajo forzoso. Muy bien, entonces antes de pasar con la presentación de las diapositivas voy a mostrarles un video de corto tiempo acerca de la representación de un trata de personas y su vinculación con el trabajo forzoso. Un momento, por favor. Doctor, mientras va presentando su video, por favor, más adelante vamos a presentar un link, aparte del registro anterior,
regístrense ahorita durante la capacitación, un link que vamos a poner en el chat. Gracias. Doña Encarnación, no se ponga así. Su hijo va a estar bien. Bien. Ya oíste al Evaristo. Dice que me lo mataron. Yo tengo la esperanza de que mi marido está vivo. Él es muy hábil. Y además me prometió que regresaría. ¿Pero por qué serás tan confiada? Yo fui a la comisaría y les conté que mi marido había visto los anuncios sobre el trabajo y por eso se fue. Nunca viene mal un poquito de platita extra, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Mujer? ¿Hijos? ¿Unos cuantos mesecitos de buen trabajo? Pues vuelves, te compras tu chacrita. ¿Qué dice Huequicha? Nosotros nos vamos, ¿ah? Oportunidades así no hay siempre. Sí, pero no sé. Oye, mira. Ven acá. Ven. Mira. Yo te quiero ayudar. En serio. Para que veas que hablo en serio, te puedo dar un adelanto. ¿Quién te da un adelanto? 500 soles. ¿Quién te da 500 soles? Pero esto es serio. Por eso necesito tu DNI. El dinero que ganaba en la chacrita no era suficiente, ni alcanzaba para la comida. Por eso se fue a la selva, para lavar oro. ¡Ey! ¡Nos van a matar a los dos por tu culpa! No me mires a los ojos. ¿Quedó claro? ¡Ey! ¡Jefe! 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 Ah.
Documentos. ¡Dame! Ya. Sus cosas. Cúrate rápido, una vez. Cosas. Ya. ¡Celular! ¡Apúrate, está hablando! La policía dice que está investigando. ¿Investigando? ¿Qué van a saber? Si el Evaristo dijo que los habían llevado a un sitio donde nadie va. Ahí los explotaban, como a esclavos los trataban. Hay gente muy mala. Son capaces de hacer mucho daño a otros. Pero presiento que algo malo está pasando. Algo malo. verdad, don Evaristo me contó cosas muy feas. Se cerraron en un cuartucho. Y dice que los amenazaron diciendo que si denunciaban los maltratarían. Y cuando pasaron los meses y fueron a cobrar lo que habían trabajado. Ay, doña Encarnación. Jefe, ¿Qué? solo un favor, ¿no? Lo que pasa es que van a ser mi hijito. ¿Y qué? ¿Yo qué culpa tengo de que haya nacido ese engendro? ¿Acaso yo lo hice? No, pero me gustaría que me paguen mi plata, por jefe. ¿Qué plata? ¿Qué te voy a pagar? Si tú me debes a mí, ¿no te di los 500 para tu familia? ¿El pasaje para venir? ¿Y el hotel? ¿Dónde duermes? En el hotel. ¿Las herramientas? ¿Quién? Yo. La comida. Hasta la pasta de dientes porque te apesta la boca. Tú no te vas de acá hasta que no me pagues todo, ¿entiendes? Tú me debes a mí, no te vas. ¿Entendiste? ¿Sí? ¡Mira acá, ciudad! Yo quiero a mi marido aquí conmigo. No importa si tiene plata o no tiene plata. Lo quiero aquí con mi hijito. Por necesidad nos dejamos engañar. Eso de ganar la plata fácil no es verdad. Y ahora, ¿qué le estará pasando a mi hijito? ¿Qué le está pasando? Mi único hijo. Lindo. Ay, ¿dónde estará ahora? Ay, por apoyarme se ha ido. Y ahora no sé dónde está. Ay, me parece que me lo han matado. Ay, maldito. Maldito, me he picado sola. Muy bien, como han apreciado, el trabajo forzoso es un problema público de naturaleza laboral que afecta a nuestro país. Y si bien es cierto, esta es una representación de un caso de trata de personas en un inicio y que después constituye un medio de origen para que se convierta en un trabajo forzoso. Sin embargo, este tipo de casos suceden continuamente en nuestro país, y no solamente en este tipo de actividad económica, ¿no? En este tipo de labor que realizaba esta persona, sino también a través de otras acciones, ¿no? En las cuales
Justamente las víctimas son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar con la presentación. La trata de personas, como ya seguramente varios de ustedes ya conocen a través de distintos seminarios, charlas, capacitaciones, cursos, ¿no? Ya más o menos tendrán un concepto de lo que es este delito, pero de igual forma se les va a mencionar brevemente. La trata de personas es un delito que está tipificado en nuestro país y que su medio de origen en cuanto a su concepto proviene a través de una norma internacional. Y describo de esta manera de la forma más sencilla posible para que se pueda entender, ¿no? Sin entrar en tecnicismos ni en palabras más técnicas, considerando que el público objetivo es variado, ¿no? Entonces, a través de una norma internacional, que es el Protocolo de Palermo, que es del mes de diciembre del año 2000, en el que después, posteriormente, fue aprobado y ratificado por los países, a través de esta norma se define la trata de personas como aquella situación ilícita en donde las personas pueden ser captadas, transportadas, trasladadas, acogidas o recepcionadas mediante la amenaza, mediante el engaño, mediante el abuso de vulnerabilidad y entre otros medios que utilizan los tratantes con la finalidad de poder explotarla. Ahora bien, ¿es necesario que ocurra la explotación en trata de personas? No es necesario que ocurra la explotación. Y por ello, existen, por ejemplo, delitos de explotación, que seguramente ustedes, al revisar el Código Penal, nuestro Código Penal, el Código peruano, han podido identificar que actualmente la trata de personas está inclusive en una línea bastante diferenciada de lo que son los delitos de explotación. Porque está en un primer capítulo del título 1A, que son delitos contra la dignidad humana, la trata de personas, mientras que en un segundo capítulo del título 1A de los delitos contra la dignidad humana están los delitos de explotación. Y esto sucede porque la trata de personas en principio no es un delito de explotación. Y esto generalmente ha sido un error que continuamente se ha estado identificando, ¿no? Se considera, por ejemplo, el trabajo forzoso como trata de personas. Se considera la explotación sexual como trata de personas, ¿no? Y eso es un error conceptual, porque la trata está antes de la explotación. Digamos que la trata es un delito de medios, es una situación en la cual se va a crear una situación previa para posteriormente generar una situación de explotación. Y esta situación previa se da mediante la captación, mediante el transporte, mediante el traslado, cualquiera de esas conductas que tienen esa finalidad. Pero no es necesario que ocurra la explotación, basta que ocurra estas conductas, ¿no? Basta que, por ejemplo, una persona ha sido recepcionada en un hotel o en un domicilio, ¿no? Porque tienen la intención de explotar a esa persona y eso ya es trata de personas. Por ejemplo, ustedes han visto en el video, en la primera parte, cuando la víctima está viendo las ofertas de empleo, al parecer en un periódico mural, ¿no? En un lugar de un espacio de su localidad, y le aborda una persona, ¿no? Le aborda una persona, le sugiere aceptar una oferta de empleo, le da una cantidad de dinero, ¿no? Le dice que es una buena oferta laboral, inclusive la acompaña al terminal terrestre. Durante toda esa primera parte del video estamos viendo la ocurrencia de un delito de trata de personas. ¿En ese momento acaso la víctima está siendo explotada? ¿Prácticamente tiene algún tipo de explotación en ese momento? No, pero ya está siendo captada, ya ocurrió la trata de personas. Ahora no sabemos si el chofer de ese bus de transporte público, ¿no? De ese bus intraprovincial, al parecer, también forma parte de esa organización delictiva, no lo sabemos. Pero lo que sí tenemos la seguridad, al menos en la primera parte del video, es que esta persona que actúa como un intermediario, justamente, tiene como trabajo, prácticamente como función, poder captar a posibles víctimas. Y lo logró cuando la víctima aceptó el ofrecimiento de este intermediario, ¿no? Inclusive, aparte de la captación, ha habido un acompañamiento, había un traslado, porque incluso lo acompañó al terminal terrestre. O sea, prácticamente
se aseguró de que la persona suba al bus y vaya a ese lugar, como han visto en las imágenes, un lugar alejado de otras ciudades, ¿no? Un lugar prácticamente alejado de la civilización. ¿Para qué? Para que pueda laborar en una actividad ilegal, que es la minería ilegal, ¿no? El famoso lavado de oro, el lavado de minerales, y otras cosas. Pero ya en la primera parte ocurre la trata de personas. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera habido un operativo policial en esa primera parte del video? Hubieran identificado el delito de trata de personas. No hay que esperar que la víctima, en el tema de trata de personas, sea explotada. Porque cuando ya la víctima está siendo explotada, entramos a otro terreno, entramos a otra situación, que puede ser trabajo forzoso, que puede ser explotación sexual, que puede ser esclavitud, intermediación onerosa de tejidos y órganos, entre otras situaciones análogas de la explotación. No hay que desnaturalizar lo que es la trata de personas. La trata no es explotación. Y ahora vamos a pasar al tema penal de manera concisa, pero igual les comento, ustedes seguramente ya habrán visto a través de diversas noticias, a través de los periódicos, a través de los canales de televisión, en donde hay niños, niñas y adolescentes que están constantemente expuestos a este tipo de delito. ¿A través de qué? A través de los videojuegos en línea, ¿no? Porque ahora es sumamente sencillo poder descargar un videojuego con un celular que no exige, pues, un alto rendimiento, ¿no? O sea, hay celulares que con 200 soles, con 150 soles, incluso con 300 soles se pueden descargar videojuegos en línea. Estos llamados juegos Fortnite, Free Fire, y entre otros videojuegos que seguramente a través de sus hijos, sus hijas, primos, primas, hermanos, hermanas habrán escuchado. Como estos son videojuegos en línea, exigen una conexión a internet, ¿no? También lo que también se exige, valga la redundancia, es poder jugar de manera cooperativa con otras personas en línea, ¿no? Y ese juego cooperativo en línea no exige, pues, una previa identificación exigente de quién es la otra persona con la que está jugando, ¿no? Y esto ha sido identificado por los tratantes para poder cometer el delito de trata. ¿De qué forma? Generan un perfil falso en el videojuego, entran al juego, conocen a otras personas, específicamente identifican menores de edad, y a través de las conversaciones, ¿no?, se va generando justamente ese vínculo de confianza. Primero les dice, ¿sabes qué? Tú necesitas determinados bienes del juego, como por ejemplo armas, ropas, dinero virtual. Ya, yo te voy a transferir esos bienes, ¿no? Te voy a enviar tu correo del juego. Y con esto tu personaje va a ser más poderoso. Y así comienzan a entablar confianza con el menor, o con la menor. Después de eso, ya les dice, ¿sabes qué? Yo ya no te puedo dar de manera virtual estos bienes. Lo que voy a darte en este momento es dinero ya en efectivo, dinero físico. Te voy a dar 100 soles, 200 soles, pero para eso tenemos que encontrarnos personalmente. Y ahí, cuando ya el menor de edad aceptó ese ofrecimiento, ya ocurrió la trata de personas. Porque ese ofrecimiento es para captar al menor, ¿no? Captar al menor, a la menor, con la finalidad de ¿qué? Que cuando se encuentren presencialmente, ¿no?, en ese momento lo van a raptar, lo van a secuestrar, y ya con ello va a generarse una situación ya de explotación. Pero ya la captación ocurrió en el videojuego. Ocurrió en el videojuego con la aceptación. No hay que esperar que el menor se encuentre presencialmente con el tratante y después lo lleven a un lugar determinado para que sea explotado, porque si ya prácticamente está siendo explotado, eso ya es un problema de explotación, es una problemática de explotación, que en el caso que, por ejemplo, del trabajo forzoso, es una problemática de naturaleza laboral. ¿Ok? Entonces las acciones, por ejemplo, los operadores de justicia deben darse justamente en estos espacios, en las redes sociales, en los videojuegos en línea, en las agencias de empleo,
en las agencias matrimoniales, en los hoteles, ¿no? En los saunas, entre otros espacios en los cuales se podrían generar situaciones de trata, o sea, situaciones previas a la explotación. Entonces, en ese espacio ocurre la trata de personas. Por eso es que al existir errores de concepto, ¿qué es lo que se espera? Que ocurra que el menor se encuentre presencialmente con el tratante, que sea explotado y ahí lo rescatan. Pero ya cuando ocurre la explotación, ya estamos hablando de otra problemática. ¿Ok? Estamos hablando ya de otra problemática. Si, por ejemplo, está siendo obligado a trabajar, ¿no? O en todo caso no puede escapar el menor, ¿no? Es un trabajo no deseado por el menor. Estamos hablando de trabajo forzoso infantil, que es una forma grave del trabajo forzoso. Bueno, atendiendo todas estas consideraciones, ahora vamos a pasar al tema penal, ¿no? En cuanto a la trata de personas. Actualmente, la trata de personas está tipificado en el capítulo 1 del título 1A del Código Penal, específicamente en el artículo 129A. Y al igual como el concepto que se ha indicado en el protocolo de Palermo, la trata de personas ocurre mediante la amenaza, mediante la coacción, mediante la vulnerabilidad, ¿no? Cometiéndolos cualquiera de las conductas como es la captación, el transporte, traslado, la acogida, la recepción o la retención. ¿Con qué? Con una finalidad de explotación. Basta que ocurra esta situación básica para que la pena privativa, en este caso el internamiento, la persona que va a ser condenada por este delito va a estar en un penal, ¿no? Y basta que ocurra esta situación para que esté en un penal, en un centro penitenciario, por un espacio de 8 a 15 años. Basta que ocurra esta situación básica. Pero ¿qué sucede si se identifican otras características adicionales a esta situación delictiva? Por ejemplo, si es que la víctima es un menor de edad, si es que tiene un vínculo consanguíneo, o es el papá o la mamá el que está cometiendo un delito de trata, si la persona que comete el delito de trata forma parte de una organización criminal, si hay un abuso de una situación de poder, entre otras situaciones ya adicionales. Esas situaciones adicionales, como es la edad, el vínculo, entre otras situaciones, lo que va a conllevar es que esta situación básica se va a transformar en una situación agravante. ¿Okay? Y la pena que ustedes pueden ver en la lámina va a aumentar, va a ser más drástica, ¿no? Y es por ello que en el tema de trata de personas, por ejemplo, hay una diferencia entre la víctima menor de edad con la víctima mayor de edad. Entre la víctima menor de edad, basta que ocurra cualquiera de las conductas que ya se ha mencionado, la captación, transporte, traslado, entre otros. No es necesario que, en el caso del menor de edad, haya sido engañado, haya sido coaccionado, ¿no? Porque es un menor de edad, es una persona ya de por sí vulnerable, una persona que necesita la representación legal del papá, de la mamá, del tutor o el que tiene el apoyo salvaguarda, ¿no? En el caso de la víctima mayor de edad, el consentimiento que va a dar, si es que, por ejemplo, dice, no, yo acepté y encontrarme con esta persona, ir a tal lugar, estar en esa situación, pero ese consentimiento va a estar viciado, no va a ser válido si es que ha estado sujeto previamente justamente a estos medios de engaño, de coacción, entre otros. Ahora, en cuanto a las situaciones agravantes, como ustedes pueden ver, ¿no? Como ustedes pueden ver, ya cuando existe una pluralidad de víctimas, cuando la víctima es menor de edad, cuando hay un vínculo consanguíneo, familiar, cuando la persona abusa del ejercicio de su función pública o pertenece a alguna organización, ¿no? Se aprovecha justamente de esta organización o de este grupo empresarial para poder cometer el delito de trata, la pena va a aumentar de 12 hasta 20 años, una pena privativa de libertad. ¿No? Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, se generan lesiones, ¿no? Lesiones, o la víctima fallece, o la persona forma parte de una organización ya criminal, o la víctima tiene algún tipo de discapacidad? La pena no va a ser no menor de 25 años, es decir, de 25 puede llegar incluso hasta 35 años. Pero no solamente es eso, sino que también a través de diversas modificatorias se han dado en nuestra normativa nacional, podemos indicar algunas cosas. Primeramente,
Las personas que han sido condenadas por este delito no pueden trabajar ya para el Estado. Asimismo, no tienen acceso a beneficios penitenciarios, es decir, ya han sido condenados, están en un penal, en un centro penitenciario, no pueden rebajar su condena por trabajo, por educación, ¿no? Se declaran improcedentes justamente estos beneficios, y a su vez no existe un plazo fijado para la investigación, proceso y sanción. Ya no está sujeto a plazos, ¿no? Obviamente que esto se computa desde el momento en que salió esta modificatoria, que es en este caso la ley 30.838, ¿no? Que es del 3 de agosto del 2018. A partir de esta norma en adelante, ya no existen ya no existen plazos para investigar, procesar y sancionar. No es que está sujeto a un plazo determinado, y si pasas el plazo, ya prescribió la acción, obviamente se archiva el caso. Ya no está sujeto a ese plazo, es decir, son imprescriptibles. O sea, prácticamente la investigación puede durar el tiempo que se necesite para poder identificar y condenar a estas personas. Y la última modificatoria, que también es vinculante con los delitos de explotación, es con respecto a la ley 31.146, en donde lo que estableció, primeramente, es tener una mejor ordenación y numeración de los delitos de trata, y del delito de trata y de los delitos de explotación. ¿Por qué? Porque se estaban justamente generando estas confusiones de concepto, ¿no? Identificaban un caso de trabajo forzoso, es trata de personas. Identificaban explotación sexual, es trata de personas. O decían, trata de personas con fin de explotación sexual. Muy posiblemente el origen de la explotación sexual ha sido una trata. ¿Por qué? Porque han sido víctimas que han sido traídas de otras regiones, ¿no? O en todo caso de la misma región han salido de su domicilio y están ahora en otro lugar en donde son explotadas. Posiblemente la trata es un medio de origen de esta situación de explotación. Y se tiene que investigar, obviamente, ¿no? Trata de personas con fin de explotación sexual. Pero eso no implica que se tenga que investigar en sí también la explotación. Porque, por ejemplo, en el caso de explotación sexual y todos sus derivados que existen a la fecha, como por ejemplo explotación sexual del cliente, explotación sexual de menor de edad y entre otros, son delitos también. Y si ya la víctima está siendo explotada, lo que va a suceder en una investigación es que se va a tener que investigar el delito de trata, si es que hay un medio de origen como tal, la trata de personas, y la explotación sexual en sí, si es que es un delito, por ejemplo, explotación sexual. Es decir, que en un caso se tendría trata de personas con fin de explotación sexual y la explotación sexual en sí, en el caso. No se puede invisibilizar las situaciones de explotación. No se puede invisibilizar las situaciones de explotación. Porque si uno exige que para trata de personas la víctima tiene que ser explotada, se está desnaturalizando el delito de trata y se está invisibilizando el delito de explotación. ¿Y eso a quién se le está generando un perjuicio? A la víctima. Porque el mensaje que se le está dando a la población es que no, tú recién cuando eres explotado o explotada, eres víctima de trata, por ejemplo. Está mal. Porque esa víctima ya ocurrió en la etapa previa de la explotación. Como en el caso de los menores, en el tema de los videojuegos, como el caso quizás de los adolescentes, los adultos, en las redes sociales, cuando ofrecen, por ejemplo, trabajos de modelo o para poder trabajar en empresas, ¿no? En esos espacios ya está ocurriendo la trata de personas. Por eso es que a través de esta modificatoria, ¿qué nos dice? Trata de personas, trabajo forzoso, explotación sexual, vulneran de manera transversal, afectan de manera, digamos, transversal, un derecho fundamental que lo tenemos todos nosotros, que es la dignidad de la persona humana. Digamos que es un derecho fundamental general, por el cual todos vamos a ser respetados y valorados por la sociedad. Basta que ocurra cualquier vulneración, están atentando contra nuestra dignidad humana. Y por eso que de manera general se creó ese título 1A, delitos contra la dignidad humana. Pero ojo, cada delito, en este caso trata, trabajo forzoso, entre otros, también vulnera, digamos, un derecho más específico. En el trabajo forzoso, y más en unos minutos voy a mencionar, afecta un derecho fundamental que es la libertad de trabajo. La libertad de poder decidir con quién vamos a contratar, cuáles van a ser las condiciones del trabajo, en dónde voy a desarrollar la labor. Esa es la libertad de trabajo que lo tenemos todos nosotros. Mientras que en la trata de personas es la libertad personal, la libertad de poder decidir
tomar determinadas decisiones, poder trasladarnos libremente, que es totalmente diferente al tema de trabajo. Por eso es que el trabajo forzoso, a diferencia de la trata de personas, el trabajo forzoso es un problema público de índole laboral. Afecta el trabajo libre y voluntario, digno y productivo. Totalmente diferente a la trata. La trata no busca afectar el trabajo, lo que trata de afectar en la trata de personas es justamente la libertad personal, la libertad de poder tomar nuestras decisiones. Y con ello se va a generar otros delitos. Por eso que digamos que la trata de personas es un medio de origen de la situación de explotación. Es uno de los tantos medios de origen de las situaciones de explotación. Bueno, entre otras modificatorias que se ha dado a través de esta normativa que pueden ver en la diapositiva, es que se agregó un nuevo agravante para el delito de trata y es cuando la víctima se encuentra en estado de gestación, ¿no? Y ese es un agravante y por lo tanto la pena va a aumentar. Asimismo, los menores, los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, que son víctimas de este delito, van a tener una representación legal directa del defensor público de víctimas, de la defensa pública de víctimas del Ministerio de Justicia o del abogado del Centro de Emergencia de Mujeres. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque sucede que en varios casos, en donde hay menores de edad víctimas de este delito, o bien el papá o la mamá o el tío son los que están cometiendo el delito de trata y viven en un mismo hogar, o en todo caso, para poder contactarse con los representantes de estos menores, que son los papás o las mamás o los que tienen la tutoría, viven en un lugar alejado donde se está desarrollando el proceso judicial. Y como seguramente ustedes conocerán, ¿no?, varios de ustedes conocerán, varias conocerán, para poder participar activamente en un proceso judicial penal es necesario realizar un procedimiento que se llama constitución en actor civil. ¿Bien? Y para hacer este procedimiento tiene que presentarse un documento al juzgado, un escrito al juzgado solicitando esta constitución, en la cual debe firmar, en el caso de si el menor de edad es víctima, debe firmar el papá o la mamá, que es el representante legal, y el abogado defensor. Y con ello van a poder participar activamente en el proceso, aportando pruebas, sustentando la reparación civil, porque en los procesos judiciales penales, aparte de la condena, se fija una reparación civil para la víctima, que mayormente constituye en una indemnización por daños y perjuicios, y que debe pagar el condenado para la víctima, puede apelar resoluciones, entonces prácticamente tiene todas las facultades para poder participar activamente en el proceso, pero para eso tiene que presentar un escrito en donde el representante del menor autoriza al abogado a participar. Y obviamente el representante legal se constituye en actor civil, que esa es la figura que se le denomina en el proceso judicial, para que el representante de la víctima pueda también participar en toda la actividad del proceso, ¿no? Pero debido a que, por ejemplo, cuando sucede que el papá o la mamá es el que comete el delito de trata o viven en una zona alejada, es bastante complicado designar un representante legal. Y con ello sucede en muchos casos que el menor se encuentra con una defensa, pues, limitada. Con esta modificatoria, ¿qué nos dice? Automáticamente el representante legal en el proceso va a ser el defensor público de víctimas. Ya no va a necesitar autorización del papá o de la mamá, el que tenga la tutoría, sino es el defensor público de víctimas o el abogado del Centro de Emergencia de Mujeres. Y esto es sumamente importante porque ante la ocurrencia de un posible caso de trata de personas, y esta modificatoria también afecta a todos los demás delitos, porque es de la modificatoria del Código Procesal Penal. Si ustedes tienen conocimiento de algún delito en donde hay víctimas menores de edad, inmediatamente se tiene que comunicar con la Defensa Pública de Víctimas. Pueden encontrar en el buscador Defensa Pública de Víctimas, por ejemplo, de Piura, Defensa Pública de Víctimas en otras regiones, y les va a salir la dirección de la Oficina de la Defensa Pública para que inmediatamente ponga en conocimiento del director distrital la ocurrencia de ese caso y que deciden un abogado defensor. O en el caso del Centro de Emergencia Mujer, de igual forma, Centro de Emergencia Mujer de Piura, y poder comunicarse con el que administra el Centro de Emergencia Mujer para que deciden un abogado. Y ellos van a ser los representantes legales en el proceso y van a participar activamente sin estar sujetos o sujetas a limitaciones.
Esto es sumamente importante. La otra modificatoria, y es con respecto a la ley misma de trata de personas, pero que también hace mención que también va a afectar a los delitos de explotación, es con respecto al sustento que se va a tener que dar en el tema de la reparación civil en los procesos judiciales. Como les comenté, en una sentencia judicial, en una sentencia de un proceso judicial penal, aparte de la condena, también está la fijación de una reparación civil. La reparación civil es una indemnización por daños y perjuicios que va a tener que pagar el condenado a la víctima. Antes de esta modificatoria, no existía un parámetro de qué se tenía que sustentar. Quedaba a criterio del fiscal o del abogado defensor de la víctima hacer el sustento. O sea, si lo consideraba conveniente, podría revisar el Código Civil, en donde están algunos conceptos de la indemnización por daños y perjuicios, como lucro cesante, que es el tema de la pérdida de ingresos, ¿no? El daño emergente, los costos que demanda para poder costear un tratamiento físico, un tratamiento psicológico, ¿no? El truncamiento del proyecto de vida, entre otros. Ya quedaba a criterio del fiscal o del abogado defensor. Pero ya con esta modificatoria que nos dice, no, ojo, mínimo tienes que sustentarme los costos que demande el tratamiento de rehabilitación, los costos que demande la pérdida de oportunidades, empleo, o sea, prácticamente también va por el truncamiento del proyecto de vida, por los salarios impagos y entre otros. Y con esto, de alguna manera, está dando un aporte importante para que exista un adecuado sustento de la reparación civil en los procesos judiciales penales. Ahora, la otra modificatoria es con respecto a algunos bienes que se han identificado en estos casos, ¿no? Como el tema de trata, como forzosa, explotación sexual, que son bienes que no son de la misma persona que ha cometido el delito. Por ejemplo, hubo una intervención en una fábrica, rescataron víctimas que estaban siendo obligadas a trabajar, ¿no? O en todo caso había adolescentes o niños que estaban trabajando, no querían trabajar, ¿no? Era un trabajo no deseado, ¿no? Eran víctimas de trabajo forzoso, pero habían sido traídos de otra región, en todo caso ya su medio de origen de esas víctimas ha sido por trata, porque ellos las han traído, las han captado, las han transportado, pero ya también hay un tema de trabajo forzoso, porque están trabajando encerrados en la fábrica, ¿no? Y han podido identificar diversos bienes, las maquinarias, el mismo bien inmueble, es decir, la misma fábrica, camionetas, incluso cuentas bancarias, ¿no? Pero dentro de la investigación se han dado cuenta que, por ejemplo, en estos bienes que se han identificado como cuentas bancarias, camionetas, maquinarias, entre otros, no son de propiedad de la persona que está cometiendo el delito de trata, ¿no? Se han hecho las investigaciones en registros públicos y se ha determinado que la propiedad no pertenece al condenado, sino está en nombre de terceras personas, testaferros, ¿no? Entonces, estos bienes, ¿qué va a suceder? De todas maneras los van a decomisar, inclusive van a pasar por un proceso de extinción de dominio, que es, digamos que es un proceso judicial en el cual la propiedad de estos bienes pasa al Estado. Y el Estado es el propietario de esos bienes y van a ser administrados a través de un programa. Hay un programa que tiene el Poder Ejecutivo, bueno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el Programa Nacional de Bienes Incautados, el llamado PRONAVE, que administra estos bienes que se ha identificado que han sido fruto del delito o que han sido producto de la comisión del delito, como les comenté en este ejemplo, en este caso de trabajo forzoso, que tuvo como origen la trata de personas, ¿no? Y que van a ser subastados, alquilados, ¿no? Con la finalidad de ¿qué? De generar ingresos para el Estado. Pero ya con esta modificatoria, ¿qué nos dice? Que estos bienes han sido identificados en un caso de trata o en un caso de trabajo forzoso, explotación sexual, entre otros, van a ser destinados para el pago de la reparación civil. Obviamente en el caso que el condenado no tenga suficiente patrimonio, ¿no? Personal para pagar la reparación civil. En el caso que no tenga patrimonio suficiente, van a utilizar estos bienes, ¿no? Que en muchos de estos casos sucede que hay bienes que no son del condenado, ¿no? Bienes que están a nombre de otras personas, incluso no tienen propiedad, pero ya el Estado lo está administrando. Y esto es sumamente importante. Muy bien. Ahora, en cuanto a los fines de la trata, hay diversos fines de trata de personas, ¿no? Porque la finalidad de explotación es variada, ¿no? Uno comete la captación porque quiere generar en un futuro una explotación sexual o una explotación laboral o un trabajo doméstico,
una mendicidad, entre otros, ¿no? ¿Y en qué espacios van a ocurrir? Son variados, puede ocurrir en tema de adopciones irregulares, en el caso de la mendicidad, por ejemplo, los niños que están mendigando en la calle, el tráfico de órganos, la sustracción ilícita de órganos, entre otros. Son diversos espacios variados en donde puede ocurrir estos fines de la trata de personas, que es en sí ya la explotación en sí, ¿no? Y es un tema diferente a la trata de personas. Ahora, en cuanto a la estadística, digamos que esta estadística está desactualizada. Tengo conocimiento que el Ministerio del Interior está haciendo esfuerzos, ¿no?, para poder actualizar actualizar información. Inclusive creo que tienen un observatorio, ¿no? Quizás el Ministerio del Interior les va a dar mayor información, ¿no?, en donde ya existe pues una generación de información estadística de casos de trata de personas. Pero sin embargo, en esta diapositiva podemos darnos cuenta que la mayor cantidad de casos por los fines de la trata se da por un tema de explotación sexual y laboral, es decir, están generando espacios previos para que un futuro cercano puedan generar una situación de ¿qué? De explotación sexual o de explotación laboral principalmente, ¿no? ¿Quiénes son las personas que cometen el delito? ¿No? Tenemos desde los proxenetas, los propietarios y gerentes de club, de salones de masajes, ¿no?, los que son camioneros, los taxistas, los profesionales, entre otros. Son diversos actores que van a cometer el delito de trata de personas. No es el empleador en sí. Y ahí justamente voy a entrar a poder después diferenciar, porque cuando ya estamos hablando de un problema en donde se inició entre un empleador y un trabajador o trabajadora, eso ya es un problema público de índole laboral. No es trata de personas, no es explotación sexual, no es otro delito. Cuando ustedes conozcan de un caso en donde ya interviene el empleador, interviene un patrón, un capataz, y que las víctimas son los trabajadores, las trabajadoras, eso ya es un problema de naturaleza laboral. No es trata de personas, no es otro delito. Y en ese momento hay que identificar qué tipo de problema de naturaleza laboral es. Porque una situación es trabajo forzoso y otra situación es la explotación laboral, que de un momento les voy a mencionar. Muy bien. Ahora, y en los mecanismos para poder generar una trata de personas, puede ser a través de la red de entornos a colegios, puede ser a través de agencias matrimoniales, puede ser a través de las agencias de empleo, puede ser a través del padrinazgo, las agencias de modelo, pero en estos espacios, en estos mecanismos que utiliza el tratante, en ningún caso estamos hablando del empleador, sino justamente son mecanismos necesarios previos para generar una posible situación de explotación sexual. Y ahora, debido a la pandemia por la COVID-19, por esta situación de restricción de algunos derechos que ahora, se han flexibilizado, sin embargo, como tienen conocimiento, estamos posiblemente ante una cuarta ola, ¿no? Los tratantes han dado cuenta de que ahora la forma más, rápida de poder captar, entre comillas, es a través del Internet, a través justamente de los videojuegos en línea. A través de los videojuegos en línea, porque saben que al ofrecer bienes virtuales, les es más fácilmente generar confianza entre víctimas menores de edad. Y como todavía existe errores de concepto de la trata y esperan que la víctima se encuentre personalmente con el tratante para que después sea explotado, obviamente no se está identificando realmente el verdadero espacio en donde ocurre la trata, que es en estos videojuegos. Por eso es que es sumamente importante, cuando tengan conocimiento de algún menor, niña, niño y adolescente que está en estos videojuegos, que tengan que tener una permanente comunicación con los padres, con los profesores, con los tutores, con algún adulto responsable, para que puedan tener conocimiento de qué están jugando, con quiénes están interactuando en el videojuego, qué conversaciones están manteniendo con estas personas, porque de esa forma, ¿no?, se van a evitar estas situaciones de trata de personas. Personalmente les comento que, por ejemplo, por un tema, familiar, directamente no tan familiar, pero por un tema personal familiar, ¿no? Sí conozco de un posible caso de trata de personas que al final se reportó a la Policía Nacional, ¿no? Que justamente utilizaban este tipo de enganche, ¿no? Utilizando este tipo de enganche a través de estos bienes virtuales,
estos ofrecimientos, que vamos a conversar en la madrugada para que tus papás no te estén molestando, ¿no? Entonces, esto justamente es utilizado ahora por los tratantes, y la policía, los operadores de justicia, deben enfocarse justamente en poder identificar a estas personas dentro de estos espacios. Si, por ejemplo, en las redes de pedofilia en otros países, ¿no? Los efectivos policiales o las unidades de investigación federal en estas redes de pedofilia están involucrados justamente en estas redes, utilizan un perfil falso para poder justamente atrapar a estos delincuentes, de igual forma podrían hacerse estas acciones de inteligencia en estos espacios, porque ahí es donde ocurre la trata de personas. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es la vinculación del trabajo forzoso con la trata de personas. Rápidamente les comento, trabajo forzoso, seguramente ustedes ya conocen acerca del concepto de trabajo forzoso, habrán escuchado algún curso, seminario, evento, o a través de algún video en internet, pero de igual forma les comento. El trabajo forzoso es todo trabajo o servicio que se le exige a una persona mediante la amenaza, una pena cualquiera, y obviamente la persona que realiza el trabajo o servicio no se está ofreciendo de manera voluntaria. Es un trabajo involuntario sujeto a un castigo o una pena, en el caso de adulto. En el caso del menor de edad, es un trabajo no deseado. No quiere realizar el menor, pero lo hace porque de alguna forma la persona que está cometiendo el delito de trabajo forzoso se asegura que el menor no se escape y siga laborando. ¿Cómo qué? Abusando, por ejemplo, de su situación de vulnerabilidad por ser menor de edad, abusando del vínculo familiar, paternal, porque es el papá o la mamá, y abusa de esa condición para que el menor esté en una situación de trabajo forzoso obligatorio, trabajo no deseado, ¿no? Y puede ser cualquier tipo de trabajo o servicio. Puede ser trabajo formal, que tengan contrato, que tengan aparentemente respeto de algunos derechos laborales, como también trabajos informales, trabajos precarios, en donde no hay ni siquiera contrato, en donde están trabajando 15 horas, 17 horas, ¿no? Y aparte de esa situación, están laborando en una situación involuntaria. No lo quieren hacer, no quieren hacer ese trabajo tan extenuante, pero lo hacen porque están sujetos a la amenaza, una pena cualquiera, a los castigos o a las penas, ¿no? Y así como la trata de personas tuvo como un medio de origen normativo en el protocolo de Palermo, el trabajo forzoso, su concepto aparece por primera vez en la historia a través del convenio número 29 de la OIT de 1930 y que fue ratificado por el Perú en 1960. Después de ese convenio 29 aparecen otras normas internacionales referentes a esta problemática. Tenemos el convenio 105, en donde nos dice que el trabajo forzoso no puede ser utilizado como un mecanismo de sanción. No es porque el trabajador o trabajadora no cumple sus labores y el empleador le tiene que castigar con trabajo forzoso. No. El trabajo forzoso no puede ser utilizado como un mecanismo de sanción, como un mecanismo de discriminación, como un mecanismo de castigar por tener una opinión, por tener algún tipo de creencia, ¿no? Jamás puede ser utilizado el trabajo forzoso como un mecanismo de sanción, salvo que sea fijado por sentencia judicial. Pero el empleador en sí no puede utilizar el trabajo forzoso contra los trabajadores. El convenio 182, es el convenio que regula el trabajo infantil, nos establece justamente la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil. Hay que tener en cuenta, y que seguramente también conocen ustedes, que el trabajo infantil es una situación ilícita en la cual el menor de edad está laborando en situaciones que atentan contra su dignidad, atentan contra su integridad física y emocional. ¿Por qué? Porque está desarrollando trabajos peligrosos, porque está desarrollando trabajos no respetando los derechos laborales, es decir, si la ley te exige trabajar como máximo 4 horas o 6 horas, dependiendo de la edad, ¿no? Ahora están trabajando 8 horas, están trabajando 15 horas, ¿no? Además no tienen la autorización de la autoridad administrativa de trabajo, no tienen la autorización por parte de los padres. Todas esas situaciones que atentan contra su integridad física, emocional, eso es un trabajo infantil. Ahora, ese trabajo infantil, ¿cuándo se transforma en una peor forma de trabajo infantil, es decir, un trabajo forzoso infantil? ¿No? Es cuando, aparte de esa situación,
el menor está laborando de forma no deseada. No lo quiere hacer, no quiere entrar en esa situación, pero lo hace porque la persona que comete trabajo forzoso está abusando de su situación de vulnerabilidad, porque es el papá o la mamá, o prácticamente lo tiene encerrado en algún lugar, ¿no? Y de esa manera se asegura que el menor no se va a escapar y tiene que seguir trabajando de forma involuntaria. Ahora, en el convenio 189, que es el convenio que regula la situación laboral de las y los trabajadores domésticas, los trabajadores del hogar, ¿no? También se indica que se debe suprimir el trabajo forzoso y obligatorio. Y en cuanto a la última normativa internacional, tenemos el protocolo 2014 relativo al convenio 29, que se ratificó el año pasado por parte de nuestro país, en donde nos indica de que para poder tener medidas efectivas para prevenir y erradicar el trabajo forzoso, tenemos que tener diversas acciones enfocadas en ¿qué? En la prevención, en la protección, en la atención integral hacia las víctimas y en medidas de reparación. Esto ya está, digamos, identificado por parte del Ministerio de Trabajo a través de diversos planes, ¿no? Y en este momento estamos en la formulación de una política. Actualmente está vigente el tercer Plan Nacional para la Lucha con el Trabajo Forzoso 2019-2022, ¿no? En donde justamente se han podido identificar diversos ejes estratégicos enfocados en la prevención, en la detección, en la atención, en la reintegración, ¿no? Lo cual va acorde con lo que nos está exigiendo el protocolo 2014, que es una normativa internacional. Muy bien, entonces, considerando todo lo que se ha expuesto, podemos indicar lo siguiente. Primeramente, el trabajo forzoso puede ser cualquier tipo de trabajo o servicio. Puede ser trabajos formales, trabajos sin contrato, trabajos ilegales, cualquier tipo de servicio, y en el cual la persona realiza este trabajo o servicio de manera involuntaria. Hay una falta de consentimiento. ¿Por qué hay una falta de consentimiento? Porque ahí aparece justamente la amenaza, una pena cualquiera, que se traduce pues en castigos físicos, en penas, por ejemplo, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, e incluso pago de deudas. Es el famoso enganche que utilizan para justamente procurar de que la persona, ¿no? O asegurarse que la persona trabaje de manera involuntaria. Como el trabajo forzoso es un problema en la naturaleza laboral, puede ocurrir en 3 momentos de la relación laboral. Puede ser al inicio, puede ser durante la relación laboral o puede ser al término de la relación. En cualquiera de esos 3 momentos. Al momento que empieza a trabajar y en ese momento ya está siendo obligado, o en todo caso es un trabajo no deseado porque utilizan la amenaza de una pena cualquiera, entre otros medios, o le cambian las condiciones durante la relación laboral, ¿no? Sujeto a la amenaza de una pena cualquiera, o al término cuando justamente a través de la violencia física, psicológica, sexual, pago de deudas, entre otros, ¿no? Lo que hace es que el trabajador o trabajadora no pueda renunciar y tenga que seguir laborando. Ahora, el trabajo forzoso tiene diversos medios de origen. El primero es nacer en esclavitud. Esto sucede porque existen familiares directos que están en trabajo forzoso. El papá o la mamá, el tío, el sobrino, ya están en trabajo forzoso y automáticamente los hijos, las hijas o primos o primas pasan automáticamente esa situación. Y esto sucede en las comunidades nativas, las comunidades originarias, las comunidades campesinas que se han podido identificar en estudios de casos, en donde ya han nacido en esclavitud. Y en esclavitud prácticamente, digamos, es una forma grave del trabajo forzoso, porque la esclavitud es un delito por el cual la persona actúa en calidad de propietario sobre la víctima. O sea, prácticamente la víctima es como un bien, un objeto, y la persona que comete el delito es el propietario sobre la víctima. Es la forma más grave del trabajo forzoso. El otro medio de origen es la trata de personas, porque como les comenté, trata de personas no es explotación, pero puede ser un medio de origen, uno de los tantos medios de origen del trabajo forzoso, porque puede ser personas que les han traído, que les han acogido, les han retenido, ¿no? Les han transportado, han llevado a un lugar y en ese lugar están siendo justamente obligados a trabajar, están laborando de manera involuntaria. Puede ser como un medio de origen en la trata de personas también, porque la trata de personas está en una etapa previa. Ahora, los otros medios de origen está la contratación vinculada a una deuda, es el famoso enganche,
el adelanto de sueldo, como han podido ver en el video, por ejemplo, cuando llega la víctima a este lugar inhóspito y después le reclama al patrón, que es un adulto mayor, ¿qué le dice el adulto mayor? Yo te he dado un adelanto de sueldo, tú tienes que seguir trabajando hasta que me pague lo que me debes, ¿no? Y es el famoso enganche para que justamente obligara al trabajador a que siga laborando contra su voluntad. Después tenemos el engaño o falsas promesas. Acá el engaño, y eso hay que tener en cuenta que es sumamente importante, el engaño es diferente al engaño que se da en la trata, porque el engaño en el trabajo forzoso lo realiza el empleador. El engaño lo realiza el empleador al pactar las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo forzoso se da en el espacio del vínculo laboral, empleador y trabajador. Como el trabajo forzoso afecta la libertad de trabajo y la dignidad de la persona humana, es un problema público de índole laboral. Por eso, al ser un problema de naturaleza laboral, es que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el ente rector en prevención y erradicación del trabajo forzoso, porque es un problema laboral. No es un problema de naturaleza penal, no es como la trata de personas, que sí, su problema es netamente penal, porque es un medio para generar otros delitos. En cambio, el trabajo forzoso afecta el trabajo digno y productivo, afecta principalmente lo que es la libertad de trabajo. Y cuando existe un engaño del empleador al trabajador, estamos hablando de trabajo forzoso. El empleador jamás capta al trabajador. Lo que hace el empleador es pactar falsas condiciones de trabajo con el trabajador. Cuando acuerdan iniciar la labor, ya, yo te voy a ofrecer estas condiciones, tu horario va a ser el siguiente, tu sueldo va a ser de esta forma, tu horario va a ser de forma semanal o diaria, ¿no? Cuando ya pacten esas condiciones falsas, ese es el engaño por parte del empleador, porque están viendo temáticas de naturaleza laboral. Está englobado dentro de lo que es el problema de naturaleza laboral del Ministerio de Trabajo, cuyo ente rector en materia de prevención y erradicación es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Y es por eso que con esta lámina podemos identificar claramente que el trabajo forzoso se da justamente en ese espacio, en la relación laboral, en el vínculo laboral, en cualquiera de estos tres momentos. Ahí donde ocurre el trabajo forzoso. Y hay diversos indicadores. Ustedes seguramente habrán escuchado en otros seminarios, capacitaciones, que hay indicadores que nos permiten identificar trabajo forzoso y que hay 11 indicadores. Aislamiento, restricción de movimiento, tiempo extra. Pero estos indicadores provienen de una publicación de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, pero que sirven para los operadores de justicia, para los jueces, fiscales, policía, inspectores de trabajo, a fin de identificar casos de trabajo forzoso en sus investigaciones. No es porque yo, por ejemplo, identifiqué tiempo extra y ya es trabajo forzoso, no. Tengo que analizar de manera conjunta todos los demás indicadores para poder identificar un caso de trabajo forzoso, y en este caso es para los operadores de justicia. Con estos indicadores no se puede construir un sistema de registro de casos. Porque, por ejemplo, el engaño. El empleador le engañó al trabajador. ¿Bastaría con eso para que sea trabajo forzoso? No, porque el engaño va de la mano justamente con estos medios que utiliza el empleador mediante la violencia física, psicológica, amenazas, pago de deudas, supuesto pago de deudas, para que eso se genere un trabajo forzoso. Para poder construir un sistema de registros de casos, existen otras publicaciones ya técnicas de la OIT. Una de ellas es la denominada difícil de ver, difícil de medir, hard to see, hard to count, pero estas publicaciones ahorita están en proceso de actualización. Ahí, por ejemplo, en esos documentos existe una batería de preguntas divididas por la intensidad de la afectación de la libertad de trabajo, con la finalidad de ¿qué? De elaborar encuestas técnicas, ¿no? Que va a ser técnicas, pero obviamente a través de un cuestionario con preguntas sencillas para que a través de esta aplicación de la encuesta a la población se pueda recabar data estadística importante y con ello construir un sistema, digamos, una información estadística fiable, ¿no? Válida, a fin de poder generar indicadores de medición
de trabajo forzoso. Estos indicadores no son medibles, porque tienen que analizarse de manera conjunta. Tienen otra finalidad. Para un tema de registros, para un tema de construcción de sistemas de registros de casos, existen otros indicadores, existen otras publicaciones de la OIT. Muy bien, ahora estamos ya entrando casi a la parte final. De acuerdo a todo lo que se ha expuesto, podemos indicar lo siguiente. Primeramente, les comenté acerca de la explotación laboral. La explotación laboral no es trabajo forzoso. Eso también se ha identificado que, digamos, había un error de concepto. Cuando, por ejemplo, conversan con alguna amistad o con algún familiar, algún conocido, ¿no? En donde les dice, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando 15 horas, me prometieron pagar 1.500 soles o 2.000 soles y solamente me pagan por debajo de lo que me han ofrecido. Ahora ya me están dando labores de alto riesgo, no me dan equipos de protección, me están explotando. ¿Cuántos de ustedes habrán escuchado ese término? Me están explotando, ¿no? ¿Están en lo correcto esas personas? Claro que sí, están en lo correcto. Porque una situación laboral en donde no se está respetando sus derechos laborales mínimos de protección, como es el horario, como es la remuneración, como es los descansos, como es otros beneficios económicos, las medidas de seguridad y salud en el trabajo, esa situación es una explotación laboral. ¿Por qué? Porque es una mala condición de trabajo. Es una mala o malas condiciones de trabajo. ¿La explotación laboral tiene sanciones? Claro que sí. Hay sanciones por parte de la SUNAFIL, ¿no? Porque no tienen contrato, no respetan su horario, el empleador no respeta el horario, no respeta el tema de la remuneración, entre otros. Claro que hay sanciones, multa para el empleador. Y también procesos judiciales, pero de naturaleza laboral, ¿no? Ustedes habrán escuchado pago de beneficios sociales, cese de hostigamiento, despidos nulos, ¿no? Reposición del trabajador. Pero, ¿esa explotación laboral es un trabajo forzoso? No, todavía no. Y cuando digo todavía no, ¿por qué? Sucede es que la explotación laboral está en una delgada línea para que en cualquier momento se transforme en un trabajo forzoso. Porque basta que se afecte la libertad de trabajo, es decir, que la persona reclame y el empleador le diga, no, tú vas a seguir trabajando porque tú me tienes que pagar lo que me debes, o el empleador ejerce violencia física, psicológica, sexual, amenazas contra el trabajador, amenazas indirectas hacia la familia del trabajador. Cuando ya el empleador interviene de esa forma, la explotación laboral que estaba ocurriendo se transformó en una situación ya más grave, que es el trabajo forzoso. Por eso es que muchas situaciones de explotación laboral, situaciones precarias, muy posiblemente en realidad lo que ya está ocurriendo es un trabajo forzoso. Sino que hay que identificar justamente el tema del trabajo involuntario. La persona está haciendo el trabajo de manera no deseada, no lo quiere hacer, sea adulto o menor de edad, y en el caso del adulto por violencia física, psicológica, sexual, está siendo obligado, y en el caso del menor de edad es un trabajo no deseado y no puede escapar porque está abusando de su vulnerabilidad por parte del empleador o empleadora, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Digamos que está una delgada línea que lo separa del trabajo forzoso. La otra diferencia es con la necesidad económica. El trabajador o trabajadora sigue laborando debido a una necesidad económica. ¿El empleador interviene en esta situación? Todavía no. No ha intervenido. No le ha dicho nada al trabajador. No lo ha amenazado, no ha ejercido ningún medio, pero el trabajador sigue laborando en esas situaciones precarias debido a una necesidad económica. Pero basta que el empleador intervenga amenazándole, ejerciendo violencia o entre otros medios para generar ya un trabajo involuntario, esa necesidad económica ya se convirtió en un trabajo forzoso. La trata de personas, como les comenté, es un delito previo a la explotación, a través de la captación, transporte, traslado, entre otras conductas que tienen una finalidad, obviamente, ¿no? Pero no es necesario que ocurra la explotación. Pero cuando ya llega a ocurrir la explotación, digamos que ya la trata de personas es uno de los medios de origen. ¿Por qué? Porque la víctima fue captada por un intermediario, por otras personas,
llegó a ese lugar y después ya ha sido víctima de trabajo forzoso. Ahora, ¿en qué actividades laborales se puede identificar el trabajo forzoso? A través de diversos estudios de casos se ha identificado el trabajo forzoso en minería ilegal, tal ilegal, trabajo doméstico, y en el ámbito internacional en otras actividades que también suceden acá en nuestro país, por ejemplo, en el tema de la pesquería, ¿no? En la extracción de madera, en la manufactura, entre otros. El trabajo forzoso puede ocurrir en cualquier tipo de actividad laboral, sea actividades laborales lícitas, formales, precarias, sin contrato, con contrato, o incluso actividades ilícitas. Es cualquier tipo de trabajo o servicio. Y así como la trata de personas, el trabajo forzoso también tiene dos sanciones. Bueno, en este caso el trabajo forzoso tiene dos sanciones. Una sanción judicial y una administrativa. La judicial porque el trabajo forzoso es un delito. Está tipificado actualmente en el artículo 129O, y es el que somete, obliga a una persona a través de cualquier medio contra su voluntad a realizar un trabajo o prestar un servicio. Tiene 3 sanciones judiciales de manera concurrente. La pena privativa, es decir, que va a estar internado en un penal, ¿no? La inhabilitación de ciertos derechos y la multa, que es un pago que realiza el Estado. Obviamente, aparte de estas sanciones, está la reparación civil, que en todo proceso judicial penal tiene que pagar el condenado a la víctima. Y también tiene agravantes. Así como la trata de personas, existen situaciones agravantes por la edad, porque hay más víctimas, porque hay lesiones. Igual forma, cuando hay agravantes, la pena va a ser más drástica y puede llegar a incluso hasta 25 años si la víctima fallece. Y en el tema de la sanción administrativa, tenemos a través de los inspectores de trabajo una multa de los empleadores que puede llegar hasta de 50 a 200 UIT, la inmediata paralización de labores y la exigencia del pago de los beneficios sociales para la víctima. Entonces, recapitulando todo lo que se ha expuesto, podemos indicar que la vinculación entre la trata de personas y el trabajo forzoso es el siguiente. Trata de personas está en una etapa anterior a la explotación. La trata de personas lo que hace es crear las condiciones necesarias para posteriormente explotar a una persona. Y esta creación de condiciones necesarias previas se da a través de ¿qué? De la comisión de cualquiera de estas conductas, a través de la captación, o a través del traslado, o a través del transporte, o la acogida, o la retención, o la recepción, ¿no? Utilizando los medios a su disposición, como es el engaño, como es la coacción, el abuso de la vulnerabilidad, con una finalidad. ¿Es necesario que ocurra la explotación en la trata? No es necesario. Puede haber intervenciones en los terminales terrestres, puede haber intervenciones en los hoteles, puede haber intervenciones en las casas, puede haber intervenciones inclusive en el tema de la inteligencia a través de las redes sociales, a través de los videojuegos, ahí, o en las agencias de empleo, o en las agencias matrimoniales, ahí pueden haber intervenciones porque ahí está ocurriendo la trata. Pero ¿qué sucede si lamentablemente ocurrió la explotación? Entramos ya a otro terreno, que es una situación de explotación, y si se está vinculando la vulneración de la libertad de trabajo y la dignidad de la persona humana, la persona está laborando de manera involuntaria, sujeto a amenazas o a castigos, o es un trabajo involuntario en el caso de los menores, estamos hablando de un trabajo forzoso. Entonces, cuando ya ocurrió la explotación y es un trabajo forzoso, ese trabajo forzoso obviamente se tiene que investigar, procesar y sancionar, y de igual forma obviamente la trata de personas con ese fin, ¿no? Porque la trata de personas ha sido un medio de origen, es decir, que en un caso va a haber 2 delitos, trata de personas y trabajo forzoso, porque la trata de personas es uno de los tantos medios de origen del trabajo forzoso. Estas son las líneas telefónicas gratuitas de denuncia, tanto el Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en donde las personas que conozcan de algún caso de trata de personas o trabajo forzoso pueden llamar y reportar esos casos para que puedan iniciarse las coordinaciones correspondientes a fin de que se inicien las investigaciones con respecto a estos casos. Si hay malos funcionarios, también tienen que llamar y poner en conocimiento. Son líneas telefónicas gratuitas de denuncia. ¿No? Son líneas telefónicas gratuitas de denuncia. Entonces, estas líneas telefónicas se difunden en todos los eventos con la finalidad de que, primeramente, que las personas puedan, al tener conocimiento de un caso, puedan reportar a las autoridades y se genera una cultura de denuncia. Y segundo, que se reduzca la tolerancia social frente a este delito, ¿no? La tolerancia social sucede, ¿por qué?
conozco de un caso y a veces soy permisivo porque no conozco que el trabajo forzoso es delito, o lo confundo con explotación, ¿no? O lo confundo con explotación, y ya ustedes ya saben, como les he explicado, la explotación está, digamos, en una delgada línea, está antes de la explotación, está a un paso prácticamente de caer al abismo y transformarse en un trabajo forzoso, ¿no? Entonces, ante la ocurrencia de un caso, no duden en reportar, no duden en llamar, no duden en poder dar conocimiento de estos hechos a estas entidades para que puedan iniciar las acciones correspondientes. Bueno, y con ello termina mi participación. Quedo atento a cualquier comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Berrío Sosa. Si alguien de los asistentes tiene alguna consulta para el expositor, alguna duda para aclarar, a través de su capacitación, el doctor Berrío nos ha hecho conocer la trata, sus fines de la trata, actores, mecanismos, y en relación al trabajo forzoso, elementos, cuándo se ocurre, cuáles son los medios de origen. No sé si dentro de esa información que se les ha dado hay alguna duda para absolverles. Sí, me pregunto. Claro, buenas tardes, ¿por qué no? Sí, hay una preocupación, sí, y eso está en todos los entes, tanto en el Ministerio Público, en la policía, hasta en los mismos juzgados penales. Cuando nosotros estamos en una zona de trabajo, y si queremos verificar el problema de la trata, tenemos que tener 3 elementos sustantivos de cómo enfrentar el problema de la trata. Respecto a cómo son los consumidores de trata, cómo son las víctimas y cómo es que zonas de dónde provienen las víctimas, cómo son los tratantes y también muchos de estos testaferros. ¿Por qué esta preocupación? Porque hasta ahora la práctica nos ha llevado solamente de hacer intervenciones en bares y termina todo, cuando la trata precisamente corresponde a la organización criminal, muchas veces a la organización internacional. OIM nos advierte de este problema, pero ¿qué se hace a nivel del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, respecto al turismo sexual? Turismo sexual que viene, y hace muchos años se hacía intervenciones en estos grandes hoteles, donde precisamente le dan cabida a mucha prostitución internacional. En los bares del Callao era natural encontrar, pues, personajes, o sea, en este caso damas de procedencia extranjera. En las grandes discotecas, si se requiere de un equipo sofisticado de la Policía Nacional, y que no lo tenemos, un equipo sofisticado significa, pues, hacer inteligencia, porque estas son organizaciones criminales. Entiendo que gran parte del problema de enfrentar el tema de la trata no es, pues, hacer operativos en hogares, sino la organización criminal, que importa esta sofisticada forma de activar estos mecanismos de ubicación, de captación, traslado, y propiamente dicho, cuando se utiliza a la misma víctima hasta para extracción de órganos. Esa es mi preocupación. ¿Cómo se está enfrentando el problema del turismo sexual en estos medios a través de las perspectivas que tiene el gobierno regional en relación al Ministerio de Trabajo? Gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor Jorge Gómez. A ver, para empezar, como se había comentado en la exposición, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el ente rector en materia de prevención y erradicación del trabajo forzoso, ¿no? Como parte de los esfuerzos que se dan con otras entidades del Poder Ejecutivo, damos justamente el aporte a través de los eventos de sensibilización, como sucede en el presente caso, sobre trata de personas y su vinculación con el trabajo forzoso. En cuanto a la trata de personas, el ente rector es el Ministerio del Interior, ¿no? A través de que tiene una política nacional actualmente vigente frente a la trata de personas y su forma de explotación, ¿no? Y del cual se han identificado varios servicios
que prestan diversas entidades, entre ellas el Ministerio Público y la Policía, para combatir este delito, ¿no? Bueno, obviamente por parte del Ministerio de Trabajo no podríamos, digamos, dar una exposición más detallada de la política de trata, porque eso le corresponde al Ministerio del Interior, pero dentro del trabajo forzoso, ¿no?, que es un problema público de naturaleza laboral, ¿no?, le podemos indicar lo siguiente, doctor. Con respecto al tema de la actuación en cuanto a la investigación y sanción de los casos de trabajo forzoso, el año pasado existe un protocolo del Ministerio Público para las actuaciones fiscales en prevención, investigación y sanción de los casos de trabajo forzoso. Ha sido aprobado mediante resolución de la Fiscalía de la Nación 684-2021, y en el cual lo que hace es priorizar la atención de casos de trabajo forzoso, ¿no?, sobre todo aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, y con esto se están determinando diversas acciones ¿para qué? Para poder registrar denuncias, participar en las investigaciones, hacer operativos, pero no solamente con el tema de las fiscalías trata de personas o el Fiscalía de Crimen Organizado, sino promueven la participación conjunta de otras fiscalías, como por ejemplo fiscalías especializadas en violencia, fiscalías de familia, fiscalías mixtas, con un enfoque de atención integral para la víctima, ¿no? Y es más, dentro de este protocolo del Ministerio Público se ha elaborado un mapeo de actores con competencia en la atención de acciones de prevención, porque hay Fiscalía de Prevención del Delito, y en la parte reactiva, un mapeo en la competencia de investigación y sanción penal del trabajo forzoso. Ojo, este protocolo es del trabajo forzoso. Aparte de ello, el Ministerio de Trabajo, como se comentó, tiene un tercer plan nacional para la lucha contra el trabajo forzoso 2019-2022, y del cual justamente se han dado coordinaciones con el Ministerio Público para el monitoreo y seguimiento de los casos de trabajo forzoso, ¿no? Asimismo, existen articulaciones con otras entidades como es la SUNAFIL, porque la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, tiene un protocolo de actuación en materia de trabajo forzoso, cuya segunda versión ha sido aprobada en el 2020 a través de una resolución de superintendencia, que es la 174-2020 de la SUNAFIL, que justamente establece las pautas para una intervención multisectorial de trabajo forzoso, donde participan, bueno, a través del protocolo se especifica la participación del Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, obviamente los inspectores de trabajo, ¿no?, y entre otros, para dar una intervención multisectorial en casos de trabajo forzoso. Ahora, en cuanto al tema de la política, como les comenté, el Ministerio del Interior, el año pasado, a través de sus acciones que tienen un espacio de ellos, de una Comisión Nacional de Trata de Personas, aprobó una política nacional de trata de personas, en donde hay servicios enfocados en esta problemática de trata de personas que tiene una naturaleza netamente penal, ¿no? Y en el caso nuestro, Ministerio de Trabajo, que es trabajo forzoso, porque es un problema de naturaleza laboral, estamos en este momento en proceso de formulación de una política nacional de trabajo forzoso, porque consideramos importante tener la política, a diferencia de la trata de personas, porque en el trabajo forzoso, ¿no?, se está afectando justamente el empleo digno y productivo, a través de justamente de estas acciones que ocurren mediante los trabajos ilegales, mediante los trabajos informales, mediante los trabajos precarios, que con la violencia, la amenaza, se generan casos de trabajo forzoso. Y con ello, lo que hace es bajar la empleabilidad de las personas, ¿no? Y obviamente se vulneran sus derechos fundamentales laborales, sus derechos laborales. Es por ello que estamos ahorita en proceso de formulación de una política nacional de trabajo forzoso, que obviamente, como seguramente, bueno, quizás tienen conocimiento también todos y todas, toda política nacional que se está formulando en este momento procura, no más que procura, sino que elabora y aprueba servicios que van a dar todas las entidades orientados justamente en la resolución de la problemática. En el caso del trabajo forzoso, es poder disminuir la presencia del trabajo forzoso en el país. En el caso de la trata de personas, si bien es cierto, no es de nuestra competencia dar mayor explicación, quizás se recomendaría que se pueda invitar a un representante del Ministerio del Interior para que pueda exponer a profundidad la política nacional de trata, que es de su rectoría. De igual forma, les puedo comentar que su problema público es la persistencia de la victimización de trata, ¿no?
y a través de eliminar esa problemática se están dando diferentes servicios en los cuales el Ministerio Público también está aportando, ¿no? Por eso sí recomendaría que ante cualquier quizás consulta de trata en específico y qué acciones están haciendo para combatir la trata, les digo que hay una política nacional sobre esta problemática, que lo tiene el Ministerio del Interior, y sí sería recomendable que alguien de ese sector pueda dar mayor profundidad de esos servicios. Por parte de nosotros, como les comento, con esto cierro mi intervención, tenemos un tercer plan nacional que acaba en este año, que ha tenido diferentes resultados, como el protocolo de trabajo forzoso, está en implementación, el protocolo de la SUNAFIL, hay una encuesta también nacional de trabajo forzoso que se ha dado en una región con la finalidad de poder generar información estadística y poder definir las pautas. Hay un proyecto de reinserción laboral también de víctimas, que en este momento estamos en proceso de actualización, un proceso de reinserción laboral, tanto de víctimas de trabajo forzoso y de trata, para que puedan ser colocadas en un empleo previo acompañamiento psicológico, ¿no? Pero es en el tema dentro de la temática de trabajo forzoso. Y bueno, en el proyecto de recesión vinculamos en el tema de la trata, pero generalmente nuestra actividad está enfocada en trabajo forzoso porque es un problema que afecta el trabajo digno y productivo, por eso es un problema de naturaleza laboral. Y ahorita estamos en proceso de formulación de la política nacional de ese ilícito, ¿no? Gracias. Así es, doctor. En realidad queremos un poco conocer qué es trata y qué es trabajo forzoso, ¿no? Y por eso es hasta dónde llega el vínculo, pues, ¿no? Y se está aclarando a través de esta capacitación, pero nosotros como trabajo, Dirección Regional de Trabajo, vemos el trabajo forzoso, ¿no? ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno, doctor Ríos, agradecer su participación con su exposición. Ha clarificado un poco la diferencia que hay entre trata y trabajo forzoso, que es lo que queríamos en esta tarde. Agradecerle, felicitarle por estar en estos momentos con nosotros y al grupo decirles que por favor se registren a través del link que estamos colocando en el chat, porque va a servir para la elaboración de los certificados, y quien no se encuentre inscrito no se le va a poder extender el certificado. No creo que haya ningún comentario más. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y todos. Muchas gracias. Gracias.